Continuación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22. En aquel tiempo se sentó Jesús a la mesa y los 12 apóstoles con él, y les dijo: con gran deseo deseaba comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión, porque os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomado el cáliz, dio gracias a Dios. Tomad y divididlo entre vosotros, pues os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan, dio gracias, lo partió y se los entregó diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Del mismo modo el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es el cáliz del Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros será derramada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, celebramos esta misa votiva de Jesucristo sumo sacerdote para pedir por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Como los alimentos necesitan de la sal para dar sabor y no corromperse, así también el mundo y la sociedad necesitan de sacerdotes religiosos, religiosas, para mantener la fe en Dios y mantener el orden, podemos decir, en las almas y llevarlas también a su salvación. Entonces recemos siempre por las vocaciones, es muy importante. Ayer estaba bendeciendo un negocio y al lado había otro negocio. Pregunté si querían que bendijera a los dos al mismo tiempo, y el Señor dijo: muchas gracias, no quiero, yo tengo otras divinidades. Esto no existe. Hay espíritus satánicos que se hacen pasar por dioses y te engañan. A esto llegamos, gente paganizada que hace brujería, hechicería con otras divinidades que son los demonios, de hecho. Pobre de nosotros, ¿no? Por eso realmente hoy lo que más necesita la Iglesia es un ejército de religiosos, de religiosas, de monjas, de sacerdotes, para precisamente evangelizar a la gente. Santo Cura de Ars había dicho: deje una parroquia 25 años sin sacerdote, la gente va a adorar a las bestias, a los animales, y más que los animales, a los animales feroces que son los demonios. ¡Qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia! Yo tengo mucho respeto por las monjas. ¿Por qué? Porque en su trabajo silencioso y humilde mantienen la fe en el pueblo. La fe en el pueblo, ayudan con sus oraciones, sacrificios, ejemplo, testimonio. Y también felicito y bendigo las familias numerosas. ¿Por qué? Porque el sacerdote de mañana, la religiosa de mañana, el hermano de mañana, viene ese niño que nace hoy. Hoy nos hicieron materialistas y egoístas. Bien, no, las familias numerosas son las benefactoras de la Iglesia y de la humanidad. Las felicito y las bendigo, y vamos a rezar también especialmente para ellos. De estas familias, de hecho, salen las vocaciones, y los padres y madres deben dejar a sus hijos la libertad de seguir la vocación a la cual Dios los ha llamado. Unos están llamados a ser padres y madres de familia, otros son llamados a servir a Dios en la vida religiosa, sacerdotal, y los dos cumplen la voluntad de Dios. Y uno se salva, se santifica en la vocación a la cual Dios le ha llamado. Entonces, queridos hermanos, siempre recemos por las vocaciones, y también favorezcamos las familias numerosas. Queridos hermanos, esta semana les dije que iba a hablar del tema de la oración. Ayer hemos visto qué dijo Cristo acerca de la oración. Hoy seguimos hablando de la oración. Miramos lo que dice la Sagrada Escritura y los santos. Entonces Cristo dijo: pedid y recibiréis. Y bien, tenemos que pedir también, como dije, para las vocaciones. La oración tiene muchos efectos, y uno de ellos es que mediante la oración se obtiene la sabiduría, el consuelo, y el que ora no está nunca confundido. Con la oración podemos también quedar libres de las tribulaciones
y hasta calmar las tempestades físicas del mar y las tempestades de las tribulaciones y tentaciones. La oración da sabiduría, con la oración se obtiene la sabiduría. Si alguno de vosotros necesita sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídela a Dios, que a todos la da con abundancia, sin negar a nadie, y lo conseguirá. Santiago apóstol, su carta, capítulo 1:5. Si alguno necesita sabiduría, que lo pida al Señor. La sabiduría es vivir de un cierto modo como Dios manda que vivamos como hombres y como cristianos. Siempre pedir a Dios luz, ayuda en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestro comportamiento. Pedir a Dios, pedir. Cuando uno toma decisiones, bien tiene que rezar, pedir a Dios luz, pedir a Dios ayuda. Quizás usted no va a escuchar la voz así en tu oído, pero Dios pondrá en tu camino, en tu mente, o en la iglesia, o en la lectura, o en el sermón del sacerdote, lo que usted necesita oír para que te ayude y que hagas lo que tienes que hacer, como debe hacerlo. Hablando de la sabiduría, dice el rey Salomón, la deseé y se me ha dado la inteligencia. Invoqué al Señor y he obtenido el espíritu de sabiduría. Invoqué al Señor y lo he obtenido. Por eso, queridos hermanos, es siempre rezar al empezar el día, en los estudios, siempre pedir a Dios ayuda, sobre todo cuando uno tiene que tomar decisiones, rezar y pedir a Dios. Esto que dije está en Sabiduría 7:7. También la oración da consuelo. Muchas veces uno está triste, deprimido, enojado, con problemas. Y bien, si alguno de vosotros está triste, ore y quedará consolado. Está contento, alegre, que cante salmos e himnos. Está triste, que ore. Quedará consolado, dice Santiago 5:13. La oración es un remedio eficaz en esta pobre vida para curar todas las llagas, todas las miserias, enjugar las lágrimas y dulcificar todos los pesares y todas las amarguras. Es sí. Un día estaba delante de la iglesia que habíamos consagrado en México. Un carro paró, una señora salió del carro, se veía triste. Padre puede entrar, adelante, entró en la iglesia y estaba rezando, lloraba y rezando. Después de un rato salió realmente alegre y contenta. La oración da consuelo. Es muy importante esto. La oración da consuelo, no olvidemos esto. El que ora no se ve jamás confundido. Señor, dice el santo rey David, no quedé yo confundido ya que te he invocado. Invoqué al Señor y no quedé confundido. Salmo 30:18. Entonces, queridos hermanos, siempre rezar. Ustedes saben que la oración por excelencia del cristiano es el Padre Nuestro. ¿Por qué? Y porque es la oración que Jesús nos ha enseñado. Contiene todo, absolutamente todo. Los que tienen el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, lean ahí lo que dice acerca de la oración del Padre Nuestro, que eran asombrados. La oración por excelencia. Un día un pastor protestante me dijo, una oración entre otras. No, Señor. La oración del Señor es el Padre Nuestro. Él que es el Padre Nuestro hace la mayor de las oraciones. Todo está ahí. ¿Quién ha invocado a Dios y ha sido despreciado? Dice el Eclesiástico 2:12. Bien, nadie. El que con corazón puro, deseo de agradar a Dios, pide, siempre recibe. Pero Padre, yo he pedido y no he recibido lo que pedía. Quizás no te conviene lo que pides. Siempre Dios da lo que conviene a nuestra santificación, en nuestra salvación. Y si lo que pedimos no llega, porque estamos equivocados en lo que pedimos, llegará algo mejor y mayor. Entonces siempre rezar. Y no desanimarse. Santa Mónica duró unos 18 años casi rezando por su rebelde hijo perdido que se convirtió y se hizo el gran Santo Agustín. También la oración, con la oración quedamos libres de las tentaciones, muy importante. Con la oración quedamos libres de las tentaciones.
Tú me has invocado en la tribulación y yo te he liberado, dice el Señor. Salmo 88, versículo 8. Salmo 80, versículo 8. Tú me has invocado en la tribulación y yo te he liberado, dice el Señor. Han clamado al Señor en su angustia y el Señor los ha liberado de sus miserias. Salmo 106, 13. Han liberado al Señor en sus angustias, el Señor los ha librado de sus miserias. En mi angustia acudí al Señor, dice el santo rey David, y me ha escuchado. Entonces, queridos hermanos, es importante, cuando uno está triste, etcétera, paciencia, oración, ofrecer al Señor, Señor, que tu voluntad se haga. Nuestro Señor mismo, como hombre, rezó en su agonía: Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga. Y bien, Dios mandó un ángel a consolar a Cristo en Getsemaní. También la oración calma las tempestades. Cuando Cristo estaba en el barco con los apóstoles, hubo una tempestad y Cristo estaba dormido. ¿Qué hicieron? Señor, perecemos, ven a nuestro socorro. Y nuestro Señor se levanta y ¿qué dice? Gente de poca fe. Y con dos palabras calma. Cállate, silencio, dice al mar, y todo queda silencio. Bien, queridos hermanos, esto también dicen los santos, vale por nosotros en el mar de las tentaciones, de las miserias, cuando estamos tentados por el pecado, por los demonios, por nuestra carne, por nuestras miserias, acudir al Señor. Cuando uno está tentado y reza, y bien va a triunfar. Cuando está tentado, quiere hacer fechorías, maldades, pecados, curiosidades indecentes, y bien si reza, pide a Dios ayuda, y bien va a recibir ayuda. Siempre rezar, nunca dejar la oración. La oración calma las tempestades, sea del mar, como vemos en el Evangelio, sea de nuestras tentaciones internas. ¿Quién es aquel a quien obedecen los vientos del mar? Es Dios. Y Dios es omnipresente. Dios es omnipresente, siempre contesta, podemos decir, a su teléfono. Dios está en todo lugar, ve todo, escucha todo, sabe todo. Pero dijo: pedid y recibiréis. También con la oración se curan las enfermedades, cuando Dios lo juzga bien. Al ver a Jesús, un hombre cubierto de lepra, se prosternó humildemente, suplicándole con las siguientes palabras: si queréis, Señor, podéis curarme. Una lepra no es cualquier cosa. Y alargando la mano, Jesús le tocó diciendo: quiero. Y al instante desapareció la lepra de este pobre hombre. Los leprosos eran realmente unos pobrecitos de primera. Pobres de ellos, ¿no? Señor, si quieres, pueden limpiarme. Y nuestro Señor te lo toca. Queda limpio, desaparece la lepra. He aquí que dos ciegos sentados a la orilla del camino, al oír decir que Jesús pasaba, comenzaron a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Señor, contestaron ellos, que nos abran nuestros ojos. Jesús, movido de compasión, tocó sus ojos y al punto ellos vieron, fueron sanados. Piden con fe, es importante. Pedir con fe. Al entrar Jesús en la aldea, se le presentaron 10 leprosos y levantaron la voz diciendo: Señor, nuestro Maestro, ten piedad de nosotros. Así que Jesús los vio, les dijo: id, demóstrense a los sacerdotes. Y cuando iban, quedaron todos sanos. San Lucas 17, 12. Entonces aquí vemos, nuestro Señor dice: muéstranse a los sacerdotes. Por ejemplo, una persona está en pecado, hizo lo que no debía hacer por debilidad humana, miseria. Bien, ¿qué dice? Señor, ten piedad de mí. Señor, perdóname. Señor, ven en su socorro. Bien, vaya, muéstrate al sacerdote. Al confesarse, y bien es Jesús mismo por la boca del sacerdote que perdona sus pecados, sean lo que sean. Es Jesús que en la confesión perdona los pecados. Vete, muéstrate al sacerdote. Y el que por orgullo quiere confesarse directamente con Dios,
bien no será perdonado. ¿Por qué? Porque no sigue el plan que Dios nos ha dado. Recibe el Espíritu Santo, dijo Cristo a los apóstoles, a quien perdona los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan detenidos. También vemos otro milagro muy hermoso. Marta y María tenían un hermano, Lázaro, murió, lo sepultaron, 4 días después llega Cristo. Ay Señor, piden por él. Y bien, el Señor dice, Lázaro sal de la tumba, y Lázaro sale resucitado. La oración de las hermanas, y bien, ha alcanzado la resurrección de su hermano Lázaro. Jesús obró un gran número de curaciones milagrosas, instantáneas, con los enfermos, con los leprosos y otras personas. Oh Señor Dios mío, dice el Salmo, he levantado mi voz hacia ti y me has devuelto la salud. El Salmo 29:3. Pedir, queridos hermanos, el rey Ezequías cae enfermo de enfermedad mortal. Isaías, de parte de Dios, le anuncia su muerte y le dice, dispón tu casa, disponte bien, porque has de morir y no vivirás. ¿Qué hace el rey Ezequías? Y bien, Ezequías empezó a orar y pedir al Señor. Y el Señor habló otra vez al profeta Isaías diciéndole, anda y di a Ezequías rey, he aquí lo que dice el Señor, Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, te concedo la salud, 15 años más de vida, y los enemigos que asedian a Jerusalén serán desbaratados. Y los liberó. Sí que, hermanos, es importante la oración. Cuántas numerosas curaciones han conseguido los santos con sus súplicas, y cuántos niños han curado las oraciones de sus padres y madres virtuosos. Siempre orar. Entonces la oración cura enfermedades, la oración calma tempestades físicas o de las tentaciones, la oración nos libra de la tribulación, la oración nos da consuelo y paz, el que reza no será confundido. Oración, oración, oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.